Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Salvador Abral Fernández. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Informática y hoy les vengo a explicar un proyecto final acerca de los volúmenes de sólido de revolución partido por por el profesor Ricardo Olivera Guerrero, y después en la introducción vamos a explicar un poco de lo que se va a tratar. Aquí el índice que diga se va a explicar de lo que se va a tratar a detalle el proyecto. Como se puede apreciar aquí en el índice, dice que la introducción, ya que ya explicamos anteriormente, aquí la historia, cómo evoluciona el cálculo y más desarrollándose en los volúmenes de revolución, el desarrollo, cuáles temas se vio en la materia de cálculo en este semestre, la explicación del resultado, cómo se llegó a hacer la figura, cuáles son los pasos o procedimientos para determinar el volumen exacto del objeto que agarramos, que en este caso es un garrafón. Aquí en la conclusión, pues cómo concluimos con el trabajo, qué aprendizajes agarramos, cómo se puede mejorar y qué enseñanzas se puede agarrar acerca de la materia o en específicamente la de cálculo integral. Y, y pues sería todo en la conclusión o un poquito más. Aquí en las bibliografías, pues donde agarramos la información, donde nos basamos para hacer el proyecto final, que en este caso también hay unos videos en Google también para investigar un poco. Y eso sería de la parte de inicio, sería todo lo que va a contener el proyecto. Después nos pasamos a la introducción. Como ya mencioné antes, para introducirnos en el tema, voy a decir que para que se llevara a cabo el proyecto final de manera efectiva se siguió una serie de pasos. En este trabajo se planteó calcular un garrafón de agua de 19 litros que por ende se pretende calcular el valor aproximado del garrafón, y para eso se siguió una serie de pasos y procesos para obtener el valor aproximado del garrafón, y por el cual también para calcular el volumen del garrafón se utilizó la fórmula de discos con con sus respectivos pasos. Aquí en la apartado en la historia, como se puede apreciar, el cálculo se ha ido evolucionando y mejorando para resolver cualquier tipo de problema, que en este caso que nos vamos a especificar es en el volumen de sólido de revolución de lo que se va a tratar este proyecto. Ya metiendo un poquito más a fondo en la historia, dice que desde la antigua Grecia hasta el siglo XIX, el estudio de los volúmenes de revolución ha avanzado significativamente. En la antigua Grecia, matemáticos como Eudoxo de Seno y Arquímedes utilizaron los métodos ingeniosos para calcular los volúmenes, allanando el camino para el desarrollo del cálculo integral. Dice que durante el Renacimiento, personajes como John Clippers, Benvenuto Cavalieri hicieron importantes aportes al estudio de estos volúmenes. En el siglo XVII, el trabajo de Isaac Newton y Gottfried Leibniz en el cálculo integral permitió cálculos más precisos mediante integrales con el teorema fundamental del cálculo, siendo una pieza fundamental del cálculo. Aquí en el siglo XIX, Carl Friedrich Gauss refinó aún más métodos, mejorando la precisión de cálculo de volumen de revolución y otros problemas integrales. Pues sería una breve explicación de cómo iba evolucionando el cálculo y los volúmenes de revolución para obtener el volumen aproximado de cualquier objeto y figura. Y sin más preámbulos, vamos a continuar con el desarrollo de los temas. Ya continuando aquí con el desarrollo en el tema de área bajo las curvas, consiste, bueno, o se refiere al espacio entre dos curvas en un intervalo, y esto se calcula con integral definida, que es la distancia recorrida por una curva entre dos puntos, y se calcula con, perdón, así nos dice que la área de las
bajo las varias curvas se refiere al espacio entre dos o más curvas en un intervalo y se calcula usando la integral definida de esa fórmula, que es volumen es igual a pi por la integral de AB, que AB son los intervalos f de x, es la primera función, o la primera, sí, la primera función, menos g de x en la segunda función, que f de x es la función que está arriba de la otra, y g de x es la que está abajo, y todo eso se eleva al cuadrado al resolver el volumen. Aquí en la longitud de arco es la distancia recorrida por la curva entre dos puntos y se calcula usando esta fórmula, donde longitud de arco es igual a la integral de 1 más la función que se obtiene al cuadrado de x, que en este caso la función fue la que nos van a dar, y los intervalos tenemos que sacarlo por los métodos del sistema de ecuaciones. Bueno, aquí en el tema de volumen de revolución dice, ¿qué son los métodos qué son los métodos de revolución? Dice que son sólidos formados al girar una región plana alrededor de un eje, y esto se calcula usando una de las dos fórmulas que vimos en el semestre o en esa materia, que es el método de disco. Método de discos y el método de andaderas, que implican integrales para encontrar el volumen del sólido resultante. Aquí el método de volumen de revolución o el método de disco dice que el volumen de un sólido generado al girar una forma plana alrededor de un eje, primero se comienza dibujando la forma plana y trazando los segmentos perpendiculares al eje de rotación para representar el disco. Y después de trazar el dibujo o graficado tabular, se sigue una serie de pasos. Como primer paso, definimos la función f(x) que describe la forma a rotar, y los límites de la integración son a y b, que representan los extremos de la región a considerar. Después de definir la función, dice que en el segundo paso se calcula el radio de los discos en términos de la variable de la integración de x. Como tercer paso, planteamos la integral para sumar los volúmenes de los discos infinitesimales a lo largo del eje de rotación. Y pues como pueden apreciar, aquí es la fórmula que dice que el volumen es igual a pi por la integral del intervalo de a b de f x al cuadrado de x. Dice que aquí el volumen, bueno, volumen es el sólido de revolución, que es el total que se va a acercar al resolver al sustituir esta integral o esta fórmula. Pi es la constante pi, f de x es la función que describe la región a rotar, y a b son los límites de integración que representan los extremos de la región a considerar, que eso también que digan los intervalos, eso no lo van a dar, porque como la integral ya es definida, esos intervalos no lo van a dar. Ya pasamos al método de arandelas. Aquí el método de arandela es una técnica en el cálculo integral que nos ayuda a encontrar el volumen del sólido de revolución. Ahora, imaginemos que tenemos una figura plana y la giramos alrededor de un eje, que en este caso puede ser x, para formar un sólido. Y de formar el sólido, después de formar el eje después de formar el sólido, el método de Arandela nos ayuda a calcular cuánto espacio ocupa ese sólido, ya al evolucionar, al rotar la figura, al girar rápidamente. Y para resolver cualquier tema de Arandela se sigue una serie de pasos, que en este caso son tres pasos. Primero se define la función de x, que describe la región a rotar y los límites de la integración, que en este caso es a y b, que representan los extremos de la región. Que esos límites también nos lo van a dar, eh, bueno, ya nos la dan, sí, ya se da el que nos lo vayan a plantear el problema, o ya que se dé el solito el problema. Después, en el paso 2, se calcula el radio exterior y el radio interior de la arandela en términos de la variable integración.
El radio exterior se obtiene en la función f de x, mientras que el radio exterior depende de la forma del agujero. Ok, en el tercer paso dice que se plantea la integral para estar los volúmenes de la barandera infinitos a los grados del eje de rotación. La fórmula general para el volumen de suelo de revolución utiliza, utilizado en la bandera es este, que el volumen es igual a pi por la integral de AB, que son los intervalos de radio exterior, que puede ser RE al cuadrado menos radio interior o R al cuadrado de X. Y aquí dice que V es el volumen de sólido de revolución a calcularse todo el problema. Pi es la constante pi, que en este caso es 3.14, o como la quieran decimal la agarrada. R es el radio exterior de la bandera. R es el radio interior de la bandera y Y son los límites de integración. Okay. Ya para pasar a la explicación del proceso de la figura, cómo se desarrolla en GeoGebra y cómo se calcula el volumen total del garrafón. Como ya especificamos al inicio, se sigue una serie de pasos. Como pueden ver, aquí es una cierta serie de pasos que ya más adelante lo vamos a explicar detalladamente en GeoGebra, que en un momento lo vamos a pasar a Google. Pero primero necesitamos estas medidas, que es la que vamos a ocupar para calcular el volumen del garrafón, porque eso se va para calcular en GeoGebra las medidas exactas para que no dé el volumen aproximado. Ya estando aquí en GeoGebra, se inserta la imagen, la que ustedes quieran en específico, de, bueno, y se ajusta a las medidas como les mencionamos en el PDF, que son estas, ajustando al alto, ancho y la borda enroscada, que esto puede variar, y ya puede de ajustar el garrafón, se inserta. Bueno, ya después de ajustar todas las medidas y acomodado al eje de X0 y a la altura de todo eso, y a lo ancho y todo, y también una roscada, nos pasamos al siguiente paso. Como segundo paso, después de ya poner la figura, ahora toca marcar los puntos donde queremos las funciones, sí, las funciones, o en este caso los intervalos de las integrales, que en eso es CD, DE, EF, F, G, G, H, I, J, K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W y Z. A mí me salió hasta la Z para que sea un valor más aproximado. Entre más puntos sean, más el volumen se aproxima, más les va a dar. Y como pueden ir apreciando, al ir poniendo los puntos, se van poniendo. Después de poner ¿cómo se llama? Sí, después de poner los puntos, toca calcular las integrales, que en este caso son las funciones. No, toca las funciones calcular, que en este caso son esta. Como pueden ver, va marcando diferentes, se van haciendo líneas o puntos para que se vayan uniendo cada punto entre sí. Se puede poner todas, todas las funciones. Ah, me faltó explicar cómo se hace. Esto se hace poniendo función extremo exterior, pues se pone polinomio, lista de puntos, porque es con eso es lo que estamos trabajando. Y aquí, como en este caso, ponemos C, D, que es el intervalo de C a D, ¿cómo se llama? La primera función. Después, el extremo inferior del intervalo sería el primer, el primer intervalo de C de donde inicia, que en este caso es 0, y el otro intervalo superior, superior de la función sería 0.25. Como puede ver ahorita aquí en CD, 0 a 0.25, y ese sería el intervalo inferior. El intervalo superior sería ese el punto C y el punto D.
Y así le hacen con todas las funciones y todos los puntos para unirse. Y después de calcular las funciones, todas estas funciones de los garrafones, de los puntos de un intersecta, toca calcular la superficie. Pero como en este caso, primero se saca el ángulo que queremos, que en este caso es el ángulo alfa. Y para hacer eso, utilizamos la función deslizador, picamos donde sea, en el ángulo, como ese ángulo alfa ya lo utilizamos, por eso se pone el ángulo beta, y ya le damos en OK. Y eso nomás se hace una sola vez. Pero como ya no lo ocupamos, como ya lo tenemos, ya lo borramos. Ahora, después de poner el ángulo alfa donde va a rotar, toca calcular la superficie. Bueno, la superficie sirve para hacer girar el objeto o hacer rotar para que se vea más en 3D la imagen, cómo sería al rotar la imagen. Pero para la función de superficie sería así. Superficie, función, ángulo de rotación, que la función en este caso son las funciones que mencionamos al principio. En la función f de x, que en este caso f, y el ángulo alfa. Abrimos el teclado, tecleamos, ¿dónde acá está. Alfa, pero como alfa ya está esa función, si no la da. Y así lo hacemos con toda la bueno, así lo hacemos con todas las funciones para sacar toda la superficie de todo el garrafón. Como aquí el A, B, C, D, sí, con todas las formas. Y ya terminamos con todas las funciones y de toda la superficie. Ahora vamos a rotar el objeto. A ver si no se traba. Porque pues sí que está mal optimizado el GeoGebra. Como ven ahí viendo, está rotando sobre su propio eje, que en este caso es el eje de X. Así se puede ir apreciando la figura. La vamos a adelantar un poquito. Y así está rotando sobre su propio eje. Y para eso nos sirvió la superficie, para que rote todas las funciones y todos los polinomios, para ver cómo va a quedar al girar la figura. Lentísima va. Y bueno, pues así quedaría ya al final. No se ve completo como está lento el GeoGebra, si no se vería más completo todo el garrafón. Nomás se ve la pura parte de arriba, que el caso es el cuello, pero así se puede apreciar. Ya después de calcular y hacer rotar el objeto y toda la superficie, toca hacer las integrales. Para hacer las integrales de cada función se pone de esta forma. Bueno, como ocupamos la fórmula de Arandela, se pone así. Pi por integral, escribimos integral y escogemos integral función extremo inferior del intervalo, extremo superior del intervalo. Y la función pues sería las funciones de cada una que escogimos. ¿Cuál sería? A ver, aquí está la superficie. Bueno, sería esta función f de x y el intervalo sería este de 0 a 0.25. Que esto, bueno, ese es el resultado que se va a calcular. Esa es la integral que se va a calcular, que es 8.67, pero mejor ponemos la función.
O pueden poner también el número, pero más tardado. Ya después de poner cada uno, de poner todo eso, nos quedaría así la primera integral. La función de f de x al cuadrado, como ya mencionamos. Ah, no, esa no es. Me equivoco. ¿Cuál es? No, sí es, porque es de la 0 a 0.25, que sería de C a D, que el 0 es el primer intervalo de C, es 0, y el 0.25 todo el numeral es el primer intervalo de D. Y pues ese sería el primer resultado de la primera integral de 1.30. Que en este caso también el resultado se puede poner aquí en lo que se va a calcular, pero sí da más flojera. Bueno, y así le hacemos con toda la función de g, porque de f sigue g, el intervalo de 0.25 que sería ese 0.25, el 2 sería el e, y el 25.25 ese sería el resultado general. Y así le echamos con todas las funciones, esta, L1, M1, N1, O1, U1, B1, W1, A2, P2, C2, D2, E2, I2, J2, K2, L2. Y así es con todo. Ya después de obtener todas las integrales, se suman todas las integrales, literales se suman normal. Como en este caso sería E1, cuenta la primera integral. De 1 a E1 y sumamos E1 más K1 más L1 más M1 más N1 más O1 más U1 más V1 más W1 más A2 más B2 más C2 más E2 más E2 más I2 más J2 más K2 más L2 M2 más N2 más O2, y esto nos da como resultado todo eso. Lo divide entre 1000 para obtener, ¿cómo se llama? El resultado más en decimal, no más exacto, sino para que sea más cortito el resultado. Si no, nos daría 153.000, que es lo mismo, 15.000. Que en este caso me da 15.311 mililitros, que yo considero un volumen casi aproximado al garrafón, a lo de la vida real. Y bueno, así sería mi proyecto final de Jojera, ya calculando todo el volumen, con todo el procedimiento y los pasos que se siguieron. Y ahora nos vamos a pasar a la conclusión. Como conclusión, puedo decir, bueno, eso no cuenta lo anterior. Como conclusión, puedo decir que ese trabajo me ha sido de mucha ayuda, ya que nos enseña a calcular cualquier volumen de cualquier objeto, cualquier figura irregular, ya sea por el método que se desea optar para obtener mejor resultado, un resultado aproximado. Y por otra parte, en sí, el trabajo sí está un poco complejo, porque se tenía que hacerse varios procedimientos para llegar a resultados aproximados. Y durante el procedimiento o el desarrollo de ese trabajo hubo varias dificultades y varios atrevimientos. Así que sin más nada que decir, me despido dejándole ese proyecto final como video para que les sirva como guía a alguien más y les ayude a hacer su propio trabajo. Adiós.